Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta noche vamos a tratar un tema muy importante, como todos los que venimos llevando adelante. Este caso es la suspensión del concurso de frecuencias, para lo cual queremos agradecer en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha a dos directos colegas que nos acompañan esta noche. A la doctora María Dolores Miño, especialista en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, a la vez docente universitaria. Gracias de igual manera al abogado Juan Pablo Sáenz, quien se dedica al tema de comunicación. Por lo cual entonces empezaremos contigo, María Dolores. La primera inquietud, el Arcotel decidió postergar por 30 días el estudio de la asignación de frecuencias, por lo tanto se va a continuar trasladando al Cordicón. ¿Qué se persigue con esto? Posiblemente, obviamente podemos elucubrar, ¿no? Posiblemente lo que se quiere es que este concurso de frecuencias, que ya ha sido altamente cuestionado no solo por un tema de falta de independencia e imparcialidad de los órganos que posiblemente deciden, sino también por todas las inconsistencias en los reglamentos que se han aplicado para las primeras instancias del concurso. Yo pienso, y realmente no podemos hacer más que lucubrar, que se trata de una estrategia política ya de cara a las elecciones, y realmente no sería el primer proceso polémico, digamos, que se suspende hasta después del día de la primera vuelta. Precisamente se planteaba que por qué se hace un concurso en medio de un proceso electoral. Podría haber muchas lecturas con respecto a esto, pero definitivamente no podemos dejar de observar la relación directa que existe entre los medios de comunicación y los resultados de una contienda electoral. Es decir, el medio de comunicación es la vía a través de la cual los ciudadanos nos informamos sobre las distintas propuestas de campaña. En otro momento que ya no es los medios de comunicación eran el espacio ideal para que haya contienda electoral, que realmente no ha habido mucho en estas elecciones. Pero si yo estoy pendiente de una frecuencia y quien me asigna la frecuencia es el gobierno, por lo tanto... Exactamente, y en una verdadera democracia, y lo digo directamente, en una verdadera democracia precisamente es el marco previo a la contienda electoral, estos meses antes de la contienda electoral, en los cuales los medios de comunicación juegan un rol clave como arena de la contienda política, de muchas maneras, no solo dando espacio al candidato, sino también el medio mismo adoptando una postura crítica o de observación con respecto a lo que dicen los candidatos. Y esto a nosotros como audiencia nos favorece en el sentido de que nos dota con información para poder ejercer este derecho al voto de manera verdaderamente informada. Cuando tenemos medios cuya subsistencia, que depende de una frecuencia, está condicionada a que un gobierno le renueve o le asigne esta frecuencia, sí podemos suponer que el ejercicio crítico, el ejercicio incluso de protesta de ciertas irregularidades del gobierno, se va a ver por lo menos mermado. Sí hay un efecto, o puede haber un efecto intimidador, un chilling effect que se llama, entre la posibilidad de renovación y lo que un medio verdaderamente puede decir en este contexto. Entonces continuamos contigo, Juan Pablo. Existe una preocupación, se ha terminado una primera fase del concurso y entonces lo que se logra detectar es que hay intereses inclusive de grupos monopólicos, llamémoslo así, de un grupo extranjero que inclusive está participando por 104 frecuencias provinciales, nacionales, locales. ¿Es justo esto? Inclusive participando por frecuencias de medios que tienen ya en nuestro país un sitial, un lugar
en la difusión de la comunicación. Gracias, Ángel. De ser cierto esto, que me parece que te está refiriendo a una investigación que proviene de Fundamedios, ¿verdad? Que según la cual serían un grupo, un conglomerado de medios a nivel latinoamericano que lo manejaría Ángel González. De ser verdad, esta investigación sería muy preocupante, porque eso significa que a la postre el concurso, en lugar de cumplir con su finalidad, que es democratizar el acceso a los medios, algo con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero estarías desnaturalizando el concurso. Lo que estarías haciendo es que simplemente cambien de manos ciertas frecuencias, cierta acaparación de frecuencias y vayan a otras manos, lo cual tendría pues efectos muy preocupantes e impediría que los medios en realidad cumplan con su labor en la sociedad, ¿no? Los medios, además de entretener, los medios tienen que estar observantes, los medios tienen que vigilar, los medios tienen que en realidad modelar conductas y dada esa importancia, pues el concurso tiene que ser hecho de manera transparente, de manera libre. El gran problema con esto también es que, y este es un problema que nace desde las bases del concurso de Arcotel y es un problema que se replica en el reglamento del Cordicom, que es quien califica los proyectos comunicacionales, es que no se está respetando en realidad lo que dice la ley sobre medios comunitarios. Yo veo que hay organizaciones de medios comunitarios que se han puesto bastante no voy a decir del lado del gobierno, sino que han visto con muy buenos ojos estos procesos, pero en realidad quienes van a salir más golpeados, pienso yo, en el futuro de este asunto son los mismos medios comunitarios, porque hay frecuencias, según la ley, hay un grupo de frecuencias que tenían que haberse reservado exclusivamente para comunitarios, porque no tiene sentido que en el concurso se obligue a participar por las mismas frecuencias a comunitarios y a medios privados, porque tienen finalidades distintas, ¿verdad? Y así como no tiene ningún sentido de que concursen radios que son musicales contra radios que tienen una oferta cultural, por ejemplo. Todo ese asunto, si es que tú analizas cómo es la evolución de la normativa del Cordicom, eso estaba reflejado en los reglamentos anteriores. Se tomaba en cuenta que dadas las necesidades del público, que debe ser entretenido, debe ser formado, necesita diversos contenidos, ¿verdad? Las versiones anteriores de esas normas en realidad respetaban eso. Ahora lo que vemos es que se está forzando a competir a peras con manzanas y eso obligó a que en realidad haya una serie de acciones afirmativas que las llaman, que según mi forma de ver las cosas no son en realidad acciones afirmativas, sino simplemente es tratar de viabilizar un concurso entre entes que no son iguales. Es discriminatorio para ambas partes. Juan Pablo, nos vas a seguir explicando porque yo quisiera tu opinión, María Dolores, entonces, de ser cierto esto, y no lo estamos hablando de gana, porque por ejemplo se establece de que uno de estos conglomerados tiene una sola dirección en la ciudad de Guayaquil, en la Vaquerizo Moreno y 9 de octubre. No estamos hablando de una acumulación de frecuencias que está prohibido por la ley de comunicación. De nuevo, si es que eso llega a ser cierto, obviamente estaríamos ante una posible situación de un monopolio que está prohibido por la Ley Orgánica de Comunicación y que además viola el espíritu de todas estas reformas que han sido llevadas a cabo por el gobierno alrededor del tema comunicacional. El argumento del gobierno es que había que democratizar, como dijo Juan Pablo, la comunicación. Siguen sosteniendo que la comunicación en el Ecuador estuvo de alguna manera monopolizada o controlada por ciertos grupos y entonces el objetivo de estos procesos sería permitir a otros grupos tradicionalmente excluidos, que podrían ser las radios comunitarias, acceder en igual de condiciones de las frecuencias. Y yo me quiero detener aquí un poquito porque tenemos que entender un poco, desatanizar, si ustedes quieren, el tema de las radios privadas, ¿ya? Cierto es que existen estándares internacionales que dicen que en aras de este principio de igualdad y no discriminación, todas las personas, todos los grupos tienen que acceder en igualdad de condiciones a medios de comunicación. 1. 2. Cuando se evidencia claramente que hay grupos excluidos que no han accedido porque son más pobres, porque son más marginados, etcétera, etcétera, el Estado tiene que llevar a cabo acciones de diferenciación, que también se llama como acción afirmativa, para que estos grupos puedan efectivamente acceder. ¿Ya? ¿Qué pasa? En ningún lado de estos estándares se dice que favorecer a ciertos grupos tradicionalmente excluidos del acceso a la frecuencia supone remover o privar a otros que ya lo tenían. ¿Ya?
Obviamente, si hay un caso de monopolio, tendrían que romperse situaciones de monopolio, pero no es el caso. Entonces, nosotros hemos un poco analizado la normativa alrededor del concurso de frecuencias. Y una de las cosas que a mí me llamó un poco la atención y me preocupó fue el hecho de que parecería ser que esta normativa está apuntando a homogenizar los contenidos comunicacionales. Y esta es la parte, a mi criterio, que es verdaderamente preocupante. Yo he leído artículos que dicen se apunta progresivamente que las emisoras radiales o los medios de comunicación tengan contenidos que son democráticos y culturales. Está bien que haya contenidos, democráticos y culturales, pero desde una perspectiva de libertad de expresión no son los únicos contenidos que puede haber. Más bien, en temas de radiodifusión, desde una perspectiva de libertad de expresión, lo que tiene que apuntarse es que haya diversidad de fuentes, diversidad de contenidos. Entonces, bajo este parámetro, bajo el parámetro de la pluralidad y la diversidad, es tan válido, en el marco de una democracia, la radio que toca música, como la radio que pasa, no sé, segmentos históricos. Esto es una verdadera democracia. El problema con esta regularización parecería ser es que apunta a la homogenización de contenidos, a que haya un solo tipo de contenidos, y estos contenidos son impuestos arbitrariamente desde lo que el Estado piensa que es lo que nosotros deberíamos escuchar o lo que nosotros deberíamos ver, que a mi criterio es gravísimo. Y eso a nosotros como ciudadanos, y también quiero hacer énfasis en esto no es un problema de Diego Kendo, esto no es un problema de radiodemocracia, este es un problema que nos afecta a todos nosotros como ciudadanos porque somos los receptores de esta información. Somos quienes ejercemos esto que se llama la dimensión social del derecho a la libre expresión. Cuando nosotros nos privan de esto, entonces nosotros también vemos nuestro derecho mermado porque nos quedamos sin esta diversidad y esta riqueza de información, música, programas, contenidos, lo que ustedes quieran. Gracias, María Dolores. Vamos a continuar entonces, pero quisiera tu punto de vista, Juan Pablo, porque se ha topado el tema de democratización de la comunicación. Así es. ¿Puede haber democratización si un candidato asambleísta por el partido de gobierno también está participando por un número determinado de frecuencias? ¿Esto no le pone en desventaja a quien no está en el poder? Bueno, nuevamente, si es que esto fuera verdad, evidentemente que es un problema, porque una persona que esté en esa posición de poder no va a estar en igualdad de condiciones para acceder a esas frecuencias, de ser esto verdad. Pero en realidad este tema de la democratización, y yo quiero regresar siempre al punto de las bases del concurso y del reglamento del concurso, que difícilmente va a haber una democratización real con la forma en que el concurso se está llevando a cabo. Por ejemplo, y retomando un poco lo que decía María Dolores hace un momento, este tema del derecho que tiene un radiodifusor de programar música, por ejemplo. Si es que tú te ciñes estrictamente al contenido y a las disposiciones del último reglamento del Cordicom, esa es la muerte de las radios musicales, porque entre los 5% de tu programación que tienes que dedicar a derechos, 5% a participación, 5% a diálogo, a eso le sumas los porcentajes que los medios tienen que por ley destinar a contenidos interculturales, etcétera, tú ya por definición, legalmente, de derecho, ya no puedes tener una radio musical. Entonces eso es completamente preocupante. Es un tema de principios, ¿no? Esto no le afecta a una radio o a otra específicamente, sino que es un reglamento, en el caso del Cordicom y las bases de concurso, que son, yo pienso, ilegales y que sientan un terrible precedente para el futuro, para cualquier gobierno que venga. Qué interesante el tema de esta noche, y regresamos luego de un corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta noche nos acompaña María Dolores Miño y Juan Pablo Sáenz, conocedores del tema de comunicación. Entonces vamos contigo, María Dolores. Y lo que pasa con este concurso, ¿está violando estándares internacionales de libertad de expresión?
Hasta lo que nosotros hemos podido llegar a analizar, hay disposiciones que podrían ser violatorias de estándares de libertad de expresión. Y me voy a referir a dos en particular. Primeramente, algo que Juan Pablo ya lo mencionó hace un momento, y es el tema de la igualdad en el acceso de frecuencias. Estos no son temas meramente administrativos o de derecho administrativo, estos son temas que son importantes porque están relacionados con el ejercicio de un derecho. Entonces, ¿qué derecho está en juego aquí? El derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana y muchos otros órganos de protección de derechos humanos han establecido esta relación muy cercana y muy importante que existe entre la posibilidad de ejercer el derecho a libertad de expresión y los medios para ejercerla. En este caso, los medios son los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que si a una persona o un grupo de personas se le priva de la capacidad de acceder a este medio de comunicación, el efecto va a ser de alguna manera impactante con su posibilidad de ejercer o no el derecho a la libertad de expresión. Eso por un lado. Por otro lado, es el tema de la imposición de contenidos a los cuales yo ya me referí hace un momento, pero quiero hacer énfasis en esto. Los contenidos no pueden jamás ser ordenados o provistos por el Estado. Nunca. ¿Por qué? Porque el tema de la democracia, del diálogo democrático, se supone que nosotros los ciudadanos, que también están representados en quienes manejan ciertos medios de comunicación, somos nosotros los que debemos poner en la agenda de debate lo que consideramos de interés público, ¿no es cierto? Y eso por un lado. Por otro lado, no todo lo que se transmite a través de una radio tiene que necesariamente ser cultural o de interés público. Es importantísimo, tiene que haber este tipo de difusión, pero no tiene que ser la única. No tiene que ser la única, y eso para mí es el error fundamental que se comete a partir de este proceso, porque de alguna manera se deja en segundo plano o como menos importante otro tipo de contenidos que son, por ejemplo, expresiones culturales. La expresión cultural es muy importante también, la expresión cultural a través de la música, a través de programas de entretenimiento que no tienen un contenido cultural o educacional necesariamente, sino son contenidos un poco más light posiblemente. ¿Ya? Entonces, cuando el Estado crea todo este marco jurídico que nos dice, de hoy en adelante vamos a propender a que las emisoras radiales, por ejemplo, tengan esta dirección, específicamente en este tipo de contenidos, estamos ante una situación en la que el Estado nos forza o nos impone su agenda de contenidos, dejando de lado o en perjuicio, si ustedes quieren, de otro tipo de contenidos que se van a quedar o eventualmente podrían desaparecer, como dijo Juan Pablo hace un momento, o ya no podríamos nosotros como radioescuchas, por ejemplo, tener tanto acceso. Entonces, eso es un problema de libertad de expresión. Gracias, María Dolores. Tú tomaste, Juan Pablo, un tema que quisiera insistir, el tema de los medios comunitarios. Se dice que habrían cambiado las reglas, por lo tanto se los ha puesto a los medios comunitarios o quienes tenían la posibilidad de pelear por estas frecuencias a disputar con las empresas privadas. ¿Existe el sustento jurídico para esto? ¿Qué se persigue con esto? El sustento jurídico de esto es simplemente una serie de normas de segundo y tercer orden, en este caso las bases del concurso y el reglamento dictado por el Cordicom, donde directamente se atenta a lo que dice la Ley Orgánica de Comunicación. Particularmente se está atentando contra el artículo 104, 114, 86 y 106 principalmente. La forma en que esto debe funcionar es que el espectro radioeléctrico se deben reservar diferentes grupos de frecuencias y cada tipo de medio, sea público, privado o comunitario, simplemente debe concursar entre sus pares, entre sus iguales, para acceder a las frecuencias. Aquí es importante tal vez hacer una pequeña referencia histórica, ¿no? De dónde viene este tema de los proyectos comunicacionales. El Estado ecuatoriano se inspira en cuanto a su inspiración para este concurso y para los términos y para los requisitos de este concurso en un proceso que hubo en Bolivia hace más de 5 años. En este proceso en Bolivia cabe resaltar que los proyectos comunicacionales, que un proyecto comunicacional es simplemente la promesa que le hace un medio de comunicación a sus audiencias, ¿verdad? Solo se les pedía estos proyectos comunicacionales a los medios comunitarios, ¿ya? Entonces hay que comenzar ya a ver que desde el principio se va desdibujando la finalidad real, e inclusive en este proceso de Bolivia, que fue tomado en cuenta como referente y como inspiración del actual concurso de frecuencias, en el año 2016, del año pasado, el mismo Evo Morales llamó a un gran diálogo nacional entre radiodifusores, entre concesionarios, medios de comunicación, medios comunitarios, comunidades, la academia, para que entre todos vayan dibujando
los límites, la cancha de juego y las bases en donde se debería jugar este tema de la frecuencia. Cómo dibujas una cancha y cómo levantas una estructura donde tú permites que el espectro sea democratizado, pero tú no afectas ilegítimamente derechos que ya existen. Entonces, lo que yo pienso en este punto, y ya que se mezcló con el tema electoral, aun y cuando el ministro Espín dijo públicamente en un momento que él no iba a permitir que los tiempos del concurso de frecuencias se crucen con el electoral, ok, estamos en este momento, ya pasó esto, hay la suspensión del Cordicom. Yo lo que pienso es que el concurso en este momento debería suspenderse indefinidamente, debería cancelarse, debería reverse las bases y levantarse una nueva estructura que cumpla la ley orgánica de comunicación. Y esperar un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, y que un nuevo gobierno, gane quien gane, sea quien lo haga. Aquí hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación, bien o mal, algunos más, algunos menos, han tenido que cumplir con la ley de comunicación. Y en este momento lo que se espera es que el gobierno cumpla con la ley de comunicación. Yo pienso que esa es la única forma de evitar que esto cause un nefasto precedente en todo lo que tiene que ver con la administración del espectro radioeléctrico. Gracias, Juan Pablo. Vamos contigo, María Dolores. Uno de los propietarios que posiblemente pierdan la frecuencia aquí en la ciudad de Quito señala de que uno de los miembros del Arcotel tendrían intereses por una de las frecuencias. ¿Sería esto motivo para una revisión o conflicto de intereses? Efectivamente, si es que eso fuera así, hay un conflicto de intereses. Y además, creo yo, con respecto a los dos casos más sonados, que podrían ser el caso de Diego Kendo y el caso de Radio Democracia, a mí me parece que es importante, ahorita que hablas de conflicto de intereses, me parece importante que todo este análisis que hagamos alrededor del concurso de frecuencias lo hagamos de una manera contextualizada. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no podemos extraer el concurso de frecuencias de lo que ha sido la posición y la actitud del gobierno con los medios privados / críticos durante toda su gestión. Yo creo que si no analizamos el concurso de frecuencias desde esa óptica, posiblemente vamos a dejar de visibilizar los problemas que muchos de nosotros hemos venido anunciando. ¿Por qué el tema de la imposición de contenidos a las que yo me refería hace un momento? El tema de la imposición de contenidos, por ejemplo, tiene o de alguna manera está relacionado con un interés del Estado, un interés no del Estado, perdón, del gobierno. Entonces, lo que está sucediendo aquí, y esto es mi criterio personal, es que esto del concurso de frecuencias simplemente viene a ser una arista más en una política de Estado que se ha caracterizado por perseguir y por sancionar a los medios de comunicación que les son críticos. Esto no lo digo yo, simplemente esto lo hemos venido diciendo varios especialistas en el tema de libertad de expresión, ha sido denunciado públicamente ante la Comisión Interamericana en múltiples oportunidades. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha emitido varios informes durante los últimos 5 o 6 años donde se ha visibilizado esta posición del gobierno actual de ataque a los medios de comunicación. Si nosotros no leemos el concurso de frecuencias en este contexto, entonces no vamos a entender la gravedad de lo que está pasando. Yo, y esto voy a dar, y esto es mi opinión personal, posiblemente este concurso de frecuencias es, como fue en algún momento la ley de comunicación, como fue en algún momento la utilización de la figura de la calumnia y injuria para sancionar a ciertos medios críticos, posiblemente un mecanismo más a través del cual el gobierno quiere castigar a los medios que han sido críticos, a los medios que han sido incluso de una posición de observación, de ataque, de crítica, ¿ya? Y castigarlos a través de no renovación de sus frecuencias, que aparte son frecuencias que han estado a su cargo y muy bien manejadas durante décadas. Gracias, María Dolores. Vamos a cerrar contigo, Juan Pablo, este tema de mucha importancia. El Cordicom en el mes de marzo del 2016 emitió un reglamento que califica 4 parámetros: participación ciudadana, producción de derechos, diálogo social y libre caracterización. ¿Se puede pensar con esto que se evaluará mejor lo que le gusta al gobierno? Yo pienso, Ángel, que en realidad la pregunta ahí es, ¿ese reglamento del Cordicom les dio a los participantes las herramientas necesarias para saber cómo se iba a calificar ese proceso? La respuesta es no. Por ejemplo, en los primeros 3 parámetros, que digamos que son parámetros más cuantitativos, que tienen que ver con porcentajes de tiempo aire que tú comprometes a dedicar a este tipo de contenidos, lo único que te dice ese reglamento del Cordicom es que tú debes difundir diariamente un mínimo de 15% de este tipo X de contenidos, ¿verdad? Y te dice que tu puntuación máxima van a ser 86 puntos. Pero jamás te dice a qué puntaje corresponden ese 15%. Y no te dice
qué porcentaje tú debes comprometer para obtener la puntuación máxima. Yo creo que el conocer las reglas de un concurso, las reglas del juego, las reglas de un examen universitario, de un examen de primaria, ¿verdad? Tienes que conocer qué es lo que tienes que hacer si es que tú quieres sacar la máxima calificación. Eso nunca estuvo disponible para los participantes hasta agosto de 2016, donde se filtra un documento al cual la presidenta del CODICOM, la socióloga Tamara Melizalde, le denomina una norma técnica interna, y pretenden explicar que esta norma interna solamente dibuja el procedimiento interno de calificación. Pero en realidad lo que hace esta norma interna es completar las X, es completar los huecos que había en el reglamento, y a la postre esto significa que todos los medios concursaron sin saber cómo iban a ser calificados, y a la mitad del concurso recién completaron este asunto. Entonces, como te digo, más allá de si es legítimo para que el Estado calificar ciertos contenidos o no, yo me centro más en el tema de la legalidad, y yo me centro más en el tema de que si tanto se ha defendido la ley de comunicación y si tanto se la ha aplicado, son los mismos entes estatales quienes deben aplicarla, y la única forma de aplicarla en este momento es pues dar de baja el concurso. Arcotel tendrá que hacerlo y comenzar de nuevo después de que haya habido este gran diálogo que permite en realidad que el concurso se desarrolle de una manera justa para todos, de una manera igualitaria y no discriminatoria. Gracias, Juan Pablo, gracias, María Dolores. Entonces, como conclusión, creemos de que se ha llevado muy mal este concurso, por lo tanto se debería esperar un próximo gobierno donde en aras de la transparencia se lleve de mejor manera. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.